hemos querido traer un tema sobre la escatología. Se me pidió que trajese ese tema de la escatología. Y la escatología no es una enfermedad ni es un virus. La escatología, escato, lo que quiere decir es porvenir, futuro, tiempos postreros, y logía simplemente lo que es estudio. Entonces la escatología es el estudio de los eventos del porvenir, los finales, el fin de los tiempos, el destino último de la humanidad. Y es necesario que los cristianos entendamos esto, porque eso está relacionado directamente con la segunda venida de Cristo. Aleluya. Por eso estudiamos la escatología. Para estudiar la escatología debemos saber lo que es la profecía. Y bueno, para esto es necesario conocer algunas consideraciones generales sobre la profecía y la literatura apocalíptica. He hecho un esquema aquí en estas páginas con el propósito de aprovechar de la mejor manera el tiempo y no desviarme de lo que tenemos que tratar. Amén. Ahora bien, los libros proféticos fueron predicados en tiempo de apostasía. La apostasía no es sino la negación de lo que está establecido en la palabra de Dios. Cuando una persona dice que es cristiana, pero niega la doctrina bíblica y vuelve atrás, es un apóstata. Ha negado la verdad y ha decidido dejar el camino de la verdad. Y los profetas predicaron en tiempo de apostasía y con grandes crisis nacionales. El profeta enfrentaba al pueblo y también enfrentaba al rey. Por eso cuando el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, enfrentó a Herodes y le dijo: tú eres un adúltero porque vives con la hermana, con la esposa de tu hermana. Él estaba enfrentando la condición moral de ese líder religioso, de ese líder político. Y eso, por supuesto, le costó la vida. Pero el profeta, que es definido como la voz de Dios, Dios habla a través de él. Ahora bien, vamos a ver profetas del Antiguo Testamento y vamos a ver también la profecía en el Nuevo Testamento. Los profetas siempre le recordaron a Israel sobre los pactos que había hecho con Dios y de cómo ellos debían marchar en obediencia y arrepentimiento. Dentro de los pactos que se hicieron al pueblo de Israel está el pacto de Abraham, que es un pacto incondicional. Usted puede ver muchas veces que Abraham mintió, que Abraham falló, pero el propósito de Dios en Abraham nunca fue quitado. ¿Por qué? Porque el pacto era incondicional. La palabra de Dios nos dice que quien hizo el pacto fue Dios, no fue Abraham. Amén. Y Dios juró por su propio nombre, de tal manera que Dios estaba obligado a cumplir lo que le dijo a Abraham. Amén. En un pacto incondicional, como no depende del hombre, no depende de la obediencia o de la desobediencia del hombre. Aleluya. Depende de Dios. Amén. Entonces se hicieron pactos incondicionales con Abraham, con David. David tuvo muchas fallas. Y entonces las personas dicen: bueno, ¿cómo es posible que un hombre de guerra que derramó tanta sangre, un hombre de guerra que incluso al capitán de su ejército lo mandó a una muerte segura, y no conforme con eso se quedó con la mujer de ese capitán? ¿Cómo es eso que Dios no lo quitó de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el pacto que había hecho Dios con David era incondicional. No dependía de David, dependía de Dios. Y es posible que usted se pregunte: pero ¿cómo es posible que Dios tome en cuenta a ese tipo de personas?
Porque Dios cuando hace algo con el hombre, lo hace número uno en su omnisciencia. Dios lo sabe todo. Amén. En su presciencia, que es el conocimiento previo antes que las cosas sucedan. Y en su soberanía. Dios es soberano. Aleluya. Pero nunca su soberanía invalidará su palabra. Porque esa es otra de las cosas que debemos conocer. Muchas veces decimos, Dios actúa como Él quiere, pero utilizamos esa frase para justificar cosas que no son bíblicas. No, pero Dios actúa como quiere, porque Él es soberano. Sí, pero Él es soberano, pero nunca invalidará o violará su palabra. Porque si Dios dijera una cosa hoy y mañana dice otra, violando su palabra, no fuera un Dios creíble. Y si no fuera un Dios creíble, no puede ser Dios. Simplemente no puede ser Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué nosotros debemos conocer estas cosas? Porque a medida que nosotros conocemos la doctrina bíblica, es que nosotros nos podemos conducir conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos conducimos en ignorancia a la palabra de Dios, pero lo otro es que acuñamos conocimientos que se convierten en una fortaleza en nuestra mente y no nos permiten caminar como Dios quiere que caminemos. Cuando la palabra de Dios dice, llevando todo pensamiento contrario, cautivo a la mente de Cristo, cuando la palabra de Dios dice asaltando fortalezas. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra mente se forman malos conceptos o conceptos bíblicos distorsionados y eso forma una fortaleza. Y el hombre se conduce como es enseñado y cree como es enseñado y se comporta como es enseñado. Si nosotros no somos enseñados en la palabra de Dios, nuestro comportamiento no va a ser un buen comportamiento. Y nuestra creencia no va a ser una creencia fidedigna a lo que dice la palabra. Un ejemplo de esto, nosotros decimos Dios no puede ser conocido. No, Dios no puede ser conocido. Y utilizamos la razón humana. Porque como nuestro cerebro es finito y Dios es infinito, no podemos conocer a Dios. ¿Cómo cree, hermano Romer, que el conocimiento de Dios va a estar en su mente? Aleluya. Si ese es un Dios infinito. Pero búsquense ese Deuteronomio capítulo 29. Y vamos a analizarlo. Vamos a poner el entendimiento con lo que estamos diciendo. Que fue lo primero que hizo Esdras cuando salió de allá de Babilonia. Dice que se paró en un lugar alto, me imagino que era como una tarima. ¿Deuteronomio 29? 29. Y si lo tiene, me lo puede leer. Amén. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense una cosa, las cosas secretas son para Dios. Amén. No nos vamos a meter en eso, porque no son para nosotros. Amén. Pero ¿cómo es eso que Dios no puede ser conocido si acaba de leer el hermano que las cosas reveladas son para nosotros? Así es. Entonces Dios se da a conocer en su palabra, a través de su palabra. Y conocemos de Dios lo que Él quiere que conozcamos a través de la revelación de su palabra. ¿Con qué propósito? Porque cuando la Biblia dice para, es el propósito. Para que podamos obedecerla. Amén. Y si la obedecemos, andamos caminando según la voluntad de Dios. No es que yo quiero conocer la voluntad de Dios, lea la Biblia. Gloria a Dios. En la Biblia está la voluntad absoluta de Dios. Amén. ¿Eh? Sí, Señor. Y entonces así decimos, Dios no puede ser conocido. Resulta ser que la revelación, que es la capacidad que el Espíritu Santo le da a nosotros, los hombres, en este caso a los creyentes, para que podamos entender la palabra de Dios, los hechos profundos de la palabra de Dios,
esa revelación es progresiva. A medida que usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios. Yo siempre he dicho que Dios no es un mago, porque la gente cree que en la palabra, cuando dice que Dios llenará nuestra boca, es así como un acto de magia. O sea, yo nunca leo la Biblia, pero Dios me pone la palabra. Gloria a Dios. No, Dios no es un mago. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo traerá a memoria. Y si trae a memoria, lo saca de un lugar. Amén. Y si lo saca de un lugar, eso está en la memoria, y la memoria está en la mente. Y la mente está en el alma. Amén. ¿Ves? De manera que cuando nosotros leemos la Biblia, ese tesoro de conocimiento se queda allí, y entonces el Espíritu Santo saca de ese depósito llamado memoria y llena nuestra boca. Aleluya. Pero el hombre tiene que hacer su parte. Amén. Hay una parte humana y una parte divina. La parte humana, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Haz tu parte, Josué. Y Amén. cuando tú hagas tu parte, entonces yo estaré contigo a donde quieras. Aleluya. Pero no esperes que yo camine contigo si tú no lees la palabra, si tú no estudias la palabra, si tú no oras, si tú no ayunas. No esperes que esté contigo. Porque esto no es un acto de magia. Gloria a Dios. Esto es un trabajo entre dos. Entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted y yo. Así actúa la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense una cosa. El templo de Salomón, fue destruido en el tiempo de Nabucodonosor. Pero no fue Nabucodonosor quien directamente lo destruyó. Fue un capitán de su ejército llamado Nabopolassar. Ese fue el brazo armado que utilizó Nabucodonosor. Pero si Israel en el tiempo de Jeremías hubiese conocido la palabra de Dios y la hubiese puesto por obra, ellos no pasan por allí. Porque cuando uno lee Jeremías, el profeta Jeremías, dice que hay una olla que arde o que hierve desde el norte. Y desde el norte vendrá el juicio contra Jerusalén. Y resulta que cuando usted se para en Jerusalén, en el norte queda Babilonia. Y el rey de Babilonia era Nabucodonosor. Si ellos le hubiesen hecho caso a Jeremías, no pasan por allí. Amén. Sin embargo, pues nosotros conocemos la historia. Entonces, uno de los errores que nosotros tenemos es que nosotros vemos la profecía como algo del pasado. Y entonces decimos, incluso muchos teólogos lo enseñan, bueno, la profecía ya se cumplió, eso es historia. Pero la profecía no solamente ve el futuro, ve el pasado, ve nuestro presente y luego ve nuestro futuro. Aleluya. Pero si nosotros no conocemos cómo se proyecta la profecía desde el pasado hacia el futuro, los eventos proféticos están sucediendo al frente de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Así es. No nos damos cuenta. Vamos a buscar Malaquías capítulo 1 y vamos a leer versículo 1 al 5. Yo lo voy a buscar por aquí. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El que está antes de Mateo. Malaquías 1. ¿Uno qué? Malaquías capítulo 1. Llegue a Mateo y eche hacia atrás y va a conseguir a Malaquías. ¿El último del antiguo? Sí, del antiguo. Sí, Malaquías capítulo 1. Fíjense una cosa, porque este Malaquías nos está hablando en nuestro tiempo. Y está sucediendo y lo vemos por el noticiero, pero no sabemos que eso corresponde a la palabra de Dios. Sí, Señor. Y eso es serio. Y es tan serio que Pablo allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 le dice, mire, ustedes, hablando con la iglesia,
ni siquiera yo tengo para qué escribirles sobre estas cosas, porque ya ustedes las conocen. Quiere decir que la iglesia primitiva conocía todas estas cosas. Y Pablo ya no se ocupaba de escribirles sobre eso porque ya él los había enseñado. Y entonces Pablo le está diciendo, sí, el Señor vendrá como ladrón en la noche para el mundo. Pero para nosotros no, porque ustedes ni siquiera tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben cuándo vendrá el día del Señor. Aleluya. Pero usted le pregunta a los hermanos, ¿cuándo es el día del Señor? Y decimos muchas cosas, pero no precisamos la realidad de la verdad. Eso significa no que estamos desposeídos en cuanto al conocimiento, sino que necesitamos un poquito más. Necesitamos ser enseñados. Entonces dice, fíjense, les voy a hacer Malaquías capítulo 1 del 1 al 5. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Solamente cuando nosotros vemos ese versículo, esos dos versículos, nosotros nos preguntamos, un momentico, aquí habla de Israel en general, pero aquí hay un sector de Israel que le está reclamando a Dios, al propio Dios le está reclamando que no los amó, que no los amó. ¿Por qué? Y le dan la razón. No eres Esaú hermano de Jacob. Y dice Jehová, y amé a Jacob. Es decir, nosotros estamos en contra de lo que tú estás diciendo. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a qué parte de Israel le estaba hablando? Porque Israel son 12 tribus. Pero entonces, los descendientes de Saúl. Aquí se le está hablando a los descendientes de Esaú que están contendiendo contra Dios, porque no nombró a Esaú el padre de las 12 tribus de Israel, sino que mencionó a Jacob. Y entonces cuando vemos eso, debemos entender, y uno dice, bueno, Dios es soberano, porque Dios también dice en su palabra, ni siquiera había nacido el uno y el otro, para que no los acusáramos de pecado, ni siquiera habían nacido, y Dios había determinado que el mayor serviría al menor. Eso lo determinó Dios. ¿Cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Pero cuando Dios establece su soberanía, no viola su palabra. Y no solamente no viola su palabra, lo hace en su omnisciencia y en su presciencia. Conoce no solamente cómo se va a comportar Esaú antes de nacer, ni cómo se va a comportar Jacob antes de nacer, sino que también ya conoce cómo se va a comportar su descendencia. Y lo que más le interesa al Señor es guardar a la niña de sus ojos. Y la niña de sus ojos es Israel. De manera que todo lo que se levanta contra Israel, dice el Señor, no contará conmigo. Y ninguna arma forjada prosperará contra ti, pero ese es para Israel. Que nosotros lo aplicamos a nosotros a mí. Pero los primeros destinatarios y los primeros oyentes es el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos la noticia y vemos a los noticieros españoles que dicen Israel bombardeando la franja de Gaza y los niños y las mujeres están muertos porque Israel, y producen una animadversión sobre Israel. Y eso está sucediendo ahorita. Dice, y a Esaú aborrecí, y en el 3, y convertí sus montes en desolación. La palabra monte, desde el punto de vista hebreo, significa también reino. No solamente es el monte literal, que es una montaña que está, ¿verdad? Entonces, en este caso, la palabra monte significa reino.
Y a Esaú aborrecí y convertí su reino en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y usted dice, pero bueno, como un Dios misericordioso, un Dios que es amor, puede hacer estas cosas. Porque estas cosas las hace Dios porque mientras el hombre en su naturaleza humana contienda contra Dios, Dios tiene que disciplinarlo para que esa contienda que él tiene salga de él y adore al único Dios verdadero. Aleluya. Porque Dios, dice la palabra, que disciplina y azota. Aleluya. ¿Verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nuestro caminar sea conforme a su voluntad. Amén. Ajá. Dice el 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, tú nos dices a nosotros que nosotros vamos a estar arruinados, mientras nosotros simplemente estemos en contra de ti. Pero nosotros vamos a edificar y nosotros vamos a prosperar y nosotros vamos a hacer. Ahora, muchas personas dicen que los palestinos son árabes. Y entonces, aún en el conocimiento bíblico decimos, bueno, sí, los palestinos son hijos de Agar con Abraham. Pero eso no lo dice la Biblia. No. La Biblia dice que Saúl se casó con una cananea, violando lo que se decía ya en Jueces, que no se emparentaran con naciones paganas. Y mientras Isaac salió a buscar una mujer conforme al corazón de su papá, Abraham, ¿verdad?, que le dijo, bueno, salte de aquí, no te cases con mujer cananea, porque sabíamos lo que íbamos a pasar. Los cananeos son enemigos de Israel. Y no solamente eso, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es eso? De que Dios le dice al pueblo de Israel que desaloje a los cananeos en esa tierra. ¿Sabe por qué? Porque esa tierra se le entregó Dios a Israel. Amén. Y los cananeos eran unos ocupas, como dicen aquí. En Venezuela le decimos invasores. Porque cuando Israel estuvo allá en Egipto, ellos aprovecharon en esos 400 años de invadir la tierra y quedarse con ella y decir, esto es mío. Pero cuando nosotros leemos la palabra, vemos que Abraham le dijo Dios, esa tierra donde tú estás acostado, desde el gran río de Egipto hasta el gran río Éufrates, eso te pertenece a ti y a tu descendencia. No dijo que le pertenecía a los cananeos, ni a los filisteos, ni a los jebuseos, le pertenecía al reino de Israel. Pero cuando nosotros no conocemos esto y oímos las noticias, condenamos a Israel. Pero todo el que compite contra Israel, dice el Señor, no contará conmigo. Aleluya. Tal vez nosotros no somos conocedores de muchas cosas. Oye, pero no condenemos al pueblo al que Dios llamó. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo, yo diría que 5, 6, 7, y ya retomo esto aquí. Y estamos leyendo profecía bíblica. Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomio 7:7. Tráigamelo desde el 5. 7, 5, 6, 7. Amén. Dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios
te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está la escogencia de Israel y les dice, bueno, ustedes tienen una misión que cumplir. Ustedes van a destruir todos esos ídolos y todas esas naciones idólatras. ¿Que estaban en dónde? En Canaán. Cuando yo les dé la tierra que yo les voy a dar para que ustedes la posean, ustedes no la van a tener porque ustedes son Israel, sino porque esa es mi voluntad. Y yo no puedo pensar que Dios se equivoca. Fíjense, yo creo que estamos golpeando una serie de cosas que nosotros hablamos y decimos que no son correctas. Ahora bien, dice que yo los escogí a ustedes y no porque ustedes sean el mejor pueblo de la tierra, sino porque ustedes son un pueblo duro de servir, un pueblo, diríamos en Venezuela, porfiado. Y uno les dice una cosa y ustedes hacen otra. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tenía que mostrar su gloria y su poder. Si escoge el mejor pueblo de la tierra, ¿qué poder hay? ¿Qué poder se necesita para cambiar al mejor pueblo de la tierra? ¿Y qué gloria se va a reflejar si yo voy a transformar al mejor que ya está transformado? Pero no obstante, escogiéndolo yo, dice el Señor, ningún ser humano tiene la potestad de levantar la mano contra él. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra, dice que allí hay un remanente fiel. Pero nosotros ni siquiera sabemos cuál es ese remanente fiel. Eso lo sabe el Señor. Así es. Pero como Él se comprometió con Abraham, con Isaac y con Jacob, por amor a su nombre, y no jurando por uno mayor, sino por el mismo Dios, con un pacto incondicional, Dios tiene que llevar esa promesa hasta el final. Independientemente de lo que nosotros pensamos o digamos. Dios lo estableció así. Amén. Volvemos a Malaquías y entonces vemos un pueblo llamado Edom. Y Edom son los descendientes de Saúl, que están contendiendo con el propio Dios porque no permitió que Esaú fuera el padre de las 12 tribus de Israel. Aleluya. Y entonces dice el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le dice Jehová, ustedes dicen que ustedes van a edificar lo arruinado, que ustedes en su propia fuerza van a prosperar. Pero yo les digo, ellos edificarán y yo destruiré. Ahora, ¿por qué? Porque Edom está en contra de Israel. Ahora, ¿quiénes son los edomitas? Los hijos de Esaú con una cananea, que vivían en el monte Seir. Cuando ustedes lean la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, van a ver que la residencia de Esaú y después de los descendientes de Esaú estaban en el monte Seir, que es lo que hoy llamamos Cisjordania. Y de allí no se conformaron con que tenían el monte Seir, sino que bajaron a lo que le pertenecía a Judá, que es lo que hoy llamamos la franja de Gaza, y se metieron allí y dieron el camino. Y en el año 135 después de Cristo vino un general que después también fue emperador llamado Adriano y sacó a los israelitas, quemó a Jerusalén y fundó allí a Palestina. Entonces nosotros no digamos que Jesucristo nació en Palestina. No, aleluya. Porque cuando Jesucristo nació en Belén de Judá, Palestina no existía.
Eso existe en el año 135 después de Cristo. De manera que aquel himno que decía tierra bendita y divina, tierra de Palestina, donde nació Jesús. Muy bonito, pero le faltó Biblia. Sí, señor. Le faltó Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora bien, entonces, en ese 135, Palestina quiere decir la tierra de los filisteos. Y no porque los filisteos, que era uno de los peores enemigos de Israel, existieran, sino que Adriano, que conocía la historia, dijo, la peor humillación que yo le puedo hacer a los judíos es colocarle el nombre de los filisteos, que es Palestina, la tierra de los filisteos. Aunque ya los filisteos no existían como etnia. No hay un filisteo en esta tierra. Y en el 135 después de Cristo no existía uno solo. ¿Quién estaba manejando eso? El enemigo de Israel, el enemigo de las almas. Y estas cosas están sucediendo. Entonces cuando usted ve que pasan unos aviones, y yo sé lo que, oye, pero bueno, cuando usted ve que pasan unos aviones y hay una devastación sobre Palestina, y que jamás aprovecha y utiliza a los niños y a las mujeres y a los ancianos como escudos humanos, porque Israel 3 días antes de bombardear eso, anuncia que va a bombardear para que puedan salir las mujeres, los niños y los ancianos. Jamás le dice, si ustedes salen, yo los mato aquí. Y los usan como. Entonces vienen los noticieros musulmanes, los noticieros socialistas y los noticieros comunistas, y eso lo agarran como pantalla. Y el mundo ahorita está contra Israel. Y si por allá en los años 70, por allá, no, en los años 60 hubo la guerra de los 6 días, donde todos los países árabes se confabularon para ir en contra de Israel. E Israel, en la persona de Moshe Dayan, los derrotó. Ellos se seguirán levantando. Aleluya. Pero el Señor dice a los descendientes de Esaú, que son esa gente que está metida allí, ustedes construirán y yo destruiré. ¿Y cómo destruye Dios y cómo hace Dios? Mueve hombres, mueve ejércitos, mueve armas. Porque desde que nosotros vemos la Biblia, eso es lo que sucede. Y ellos lo provocaron, hermano. Ajá. Lo provocaron hace un año con una invasión. Se llevaron prisioneros. 400 y pico, 450 prisioneros. Que todavía están buscando. Y luego reaccionaron. Pero entonces nosotros debemos conocer la palabra de Dios, porque nosotros no podemos ser engañados. Porque eso fue lo que Jesucristo dijo. Una primera señal de los tiempos antes de la venida de Cristo es el gran engaño que hay. Por eso Jesucristo dijo, mirad, un imperativo, que nadie se engañe. Perdone, el otro día cuando hubo el cosa de los palestinos, yo oí un cristiano diciendo que él se iba a ver para la cosa, porque él estaba de acuerdo con los palestinos, que él estaba del lado de la paz. Esto hay que enseñarlo, esta grabación habrá que mostrarla mucho para que entienda mucha gente, porque es que se llevan de lo que ven en la tele. Ya ven, hay muchos cristianos que están ignorando esto. Nosotros acabamos de orar por África. En la palabra de Dios dice que el norte de África vendrá cuando las naciones, un gran ejército que vendrá para sitiar a Israel y quererla destruir. Eso es unos días antes de la segunda venida de Cristo. El norte de África estará metido en esa confabulación contra Israel, contra Jerusalén. Están colonizando África los musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en África están matando a los cristianos? Porque eso está tomado por los musulmanes. Y España está tomada por los musulmanes. Y Francia está tomada por los musulmanes. Inglaterra está tomada por los musulmanes. Y ahorita están candidateando en Nueva York por parte de los demócratas a un musulmán para que sea el alcalde de Nueva York. Está pasando delante de nuestros ojos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Lo dijo Gaddafi, lo
dijo el Erdogan de Turquía, que van a conquistar Europa no con armas, no con guerra ni bombas, sino que vienen como refugiados y están pariendo, le dicen, paran hasta de 6, de 5, de 4, de 5, de 6 hijos, que vamos a colonizar Europa sin tirar una sola bomba. Bueno, las estadísticas dicen vamos que a conquistar. Aproximadamente en 10 años España será musulmana. Pero no quieren parir, y en estos días la Ayuso le dijo, si quieren ir a abortar, váyanse a otra comunidad. No quieren parir, entonces vienen ellas y paren hasta 6 hijos. Entonces Europa no va a tener habitantes europeos, sino asiáticos, porque los árabes son asiáticos, son orientales. Entonces están colonizando España poco a poco. No, Europa en sentido general. Sí, señor. Entonces fíjense una cosa. Recapitulando. Sí, podemos entender a Dios, podemos conocer a Dios a través de su palabra. Aunque Dios sea infinito, Dios se revela a través de su palabra porque Él quiere que lo conozcamos. Número 1. Número 2. El Espíritu Santo nos ilumina para poder entender la palabra y ponerla por obra. Porque la iluminación es la capacidad que el Espíritu Santo le da a los hombres para que puedan entender su palabra. Entonces, si creemos en ese Espíritu Santo, vamos a hacer lo que ese Espíritu Santo nos dice. Porque es pecado no creer en el Espíritu Santo. Pero también es pecado decir que el Espíritu Santo hace lo que no hace. Y muchas veces lo decimos por desconocimiento de la palabra. Le acreditamos, no, el Espíritu Santo hizo esto en mí y no es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el freno a todas esas cosas está en la palabra de Dios. Amén. Ok, cuando leemos entonces esos eventos escatológicos que están por venir y que están relacionados con la segunda venida de Cristo, hay que entender también que sobre todo la profecía que está contenida en su mayor parte en el Antiguo Testamento tiene un 33% de poesía hebrea. ¿Y para qué nos sirve eso, hermano? Nos sirve la poesía hebrea porque la poesía hebrea está llena de un lenguaje llamado lenguaje figurado que forma figuras. ¿Y por qué está hecho en lenguaje figurado, hermano? Porque los seres humanos tenemos un cerebro dividido en dos. Un hemisferio derecho y uno izquierdo. En el hemisferio, y así aprendemos todos, desde el primer hasta el último hombre sobre la tierra, porque así nos hizo Dios. En el cerebro derecho se graban las imágenes. Y luego que conocemos esas imágenes, por lo menos cuando yo digo casa, en su cerebro derecho se dibuja una casita. Y luego pasa al hemisferio izquierdo y se forma la palabra casa. De manera que yo puedo estar descuidado así y usted me dice una serpiente y yo brinco. Y veo la serpiente en mi cerebro. Y como medio de defensa, aunque yo no la esté viendo, simplemente por la palabra, yo hago un acto de defensa. En 1960, Bertrand Russell, un fisiólogo, descubrió eso y le costó el premio Nobel. Pero ya la Biblia lo dice. Aleluya. Porque la Biblia enseña es como imagen. Y a eso lo llamamos lenguaje figurado. Formar figura no para oscurecer la palabra de Dios, sino para un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Científicamente está comprobado que las figuras se quedan más que las palabras. Las figuras permanecen más en el cerebro que las palabras. A los niños les enseñan con figura primero. Y entonces usted me dirá, pero hermano Romer, pero Cristo no tenía un video ahí. Pero utilizaba la metáfora. Y utilizaba las imágenes. Un sembrador sale a sembrar y todo el mundo ve al sembrador sembrar. Le arrojaba la semilla, la sacaba del saquito y cayó en un terreno y usted ve el terreno. Porque está utilizando, justamente como es nuestro creador, está utilizando el diseño que Dios hizo para nosotros. Entonces, en estas profecías vamos a conseguir un lenguaje poético
que tiene muchas imágenes. Pero el lenguaje poético expresa nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, la manera de formar lo que se llama la atmósfera, y ustedes oyen a los predicadores que dicen la atmósfera no es sino los sentimientos y las emociones que se forman al leer la palabra de Dios, así como se formó en los primeros oyentes, también se forma en nosotros. Y entonces cuando por allá Jeremías dice, bueno, y saltaremos como corderos de la manada, está expresando nuestro regocijo, está expresando nuestra alegría cuando nosotros sentimos la presencia de Dios. Amén. Y contra esas cosas no hay ley. Dígame usted que yo no sienta a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas en mi corazón? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? Espera en Dios. Amén. Porque Dios trata con tu alma. Aleluya. Espera en Dios porque aún es de alabarle. Porque en la alabanza se muestra la emoción y se muestran los sentimientos de Dios para conmigo y de mí para con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alzaré los ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Aleluya. Gloria a Jesús. Es importante también que nosotros veamos, yo sé que esto es un poco, pero es necesario. Es muy bueno, está bien. No está lleno así, pero bueno, ahí vamos. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros podamos interpretar las palabras en su justo contenido. ¿Por qué se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Y en qué momento se dijo? Alguien que me lea Jeremías 7:4. Jeremías 7:4. Amén. Jeremías, el profeta llorón, le dicen por ahí. Dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Fíjese, cuando uno lee esa expresión, dice, bueno, pero ¿qué problema con Jeremías? No quiere que digan templo de Jehová, templo de Jehová. Pero Jeremías no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué no estaba de acuerdo Jeremías? Y lo dice allí. ¿Qué es lo primero que dice en el texto? No fiéis. ¿No fiéis de qué? En palabras de mentira. Aguántelo ahí. No fiéis en palabras de mentira. Aquí hay unos mentirosos que están metidos en este templo, en el templo de Israel, y se la pasan diciendo templo de Jehová y templo de Jehová y alaba lo que vive. Pero detrás de eso había una gran mentira. Ellos decían, porque es un hebraísmo, templo de Jehová, un hebraísmo. Ellos decían que mientras el templo estuviera en pie, al pueblo de Israel no le iba a pasar nada. Sí. El pueblo de Israel no podía ser invadido. Y el templo no podía ser destruido. Y entonces llegaron a hacer lo que se llama un templismo. Es decir, construyeron un ídolo, el templo. Y entonces uno se pregunta, bueno, si Dios es todopoderoso y Dios le dijo a Salomón, aquí yo habitaré y mi gloria rodeará esta casa. Y porque vino por la sal por donde de Nabucodonosor y destruyó ese templo. Cuando Jeremías se lo decía, no lo creía. No. Y después nosotros decimos, bueno, pero lo reconstruyó Zorobabel. Ajá, lo reconstruyó Zorobabel, pero en el año 70 después de Cristo volvieron a destruir el templo. Sí. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Entonces, el templo, que era una figura de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, donde nuestros pecados serían purificados, donde la sangre derramada en ese templo representaba la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y tendríamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ellos no estaban viendo que Jesucristo o el Mesías venía, estaban viendo el templo, haciendo un ídolo del templo. Y por eso Dios les permitió que lo destruyeran dos veces. Vamos a ver si para la tercera vez aprenden. Gloria a Dios. Porque según Ezequiel, creo que es capítulo 40 y capítulo 42, si mal no recuerdo, está la construcción de un nuevo templo con otras dimensiones. ¿Para qué? Para que según la Biblia y según la palabra profética de la Biblia,
ahí se va a sentar el anticristo y va a pedir adoración. Y ahí se hará la abominación desoladora. Ya más adelante hablaremos un poquito más de eso. Pero lo que le quiero decir es que entonces usted ve la expresión templo de Jehová, y usted no ve nada malo. Pero cuando usted ve el contexto histórico, ¿quiénes lo decían? Los falsos profetas. ¿Dónde lo decían? En el templo de Jerusalén. ¿Para qué lo decían? Diciendo que el templo los protegía y no el Dios de Israel. Ahí es donde está el problema. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Ahora bien, a Abraham, Isaac y Jacob, cuando la Biblia dice los padres, habla de ellos, de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando yo me pongo a revisar la palabra de Dios, a mí siempre me ha llamado una expresión sobre el anticristo que dice que él no honrará, no adorará al Dios de sus padres. Y si la expresión los padres son Isaac, Abraham y Jacob, y el anticristo no honrará, no adorará, no tendrá memoria del Dios de sus padres. ¿De dónde viene? ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? Negro, maestro. Porque entonces usted ve por ahí en el YouTube y dice, no, que el asirio, que no sé qué, que allá y tal. Entonces, bueno. Yo digo, mi opinión, la religión que más persigue, o casi la única que mata a los cristianos, son los musulmanes. Algunos creen que, parece que bíblicamente tiene que ser judío, pero también tiene que tener como una descendencia, según creo, es asiria o siria. Y he visto en estos días en el tratado de paz que hizo Trump, que cuando lo estaban firmando, yo me quedé así, pero eso se está cumpliendo, eso de la palabra, en este momento casi, digo yo. Están haciendo un tratado de paz, dice que va a ser una paz permanente. Porque dice el Trump, por lo menos 50 o 100 años. Y yo decía, ¿cómo? Y ahí estaba el yerno de Trump. ¿Y sabe qué es el yerno de Trump? Es mitad judío, de una judía, y mitad sirio. Entonces, y está la sombra. A eso voy. Esta es la sombra. Nosotros estamos viendo la sombra de lo que ha de venir. Primero se hizo un tratado de paz con Irán que se llamó el Tratado de Abraham. No se cumplió. Después ahora Donald Trump con los palestinos, Irán y los países árabes hicieron el tratado de paz. Y ahora tiene que hacer uno con Irán solo porque Irán no fue. Ajá. Pero es la sombra de lo que estamos viendo. Exactamente. Ahora, indudablemente que nosotros en la interpretación profética no podemos ser dogmáticos, pero yo voy a estar contigo de acuerdo en esto. No es que lo voy a vender como doctrina, ojo. Amén, amén. Como decía Pablo, esto lo digo yo, Manuel Señor. Es una opinión que voy a compartir contigo porque creo así como tú. Hay judíos que realmente nacieron en Judá o nacieron en alguna de las tribus de Israel. Eso es un judío de nacimiento. Pero Pablo le dice, no el hecho de que usted sea judío de nacimiento, usted es salvo. Exactamente. Porque el verdadero judío es aquel que nace allá, en aquella tierra, pero también acepta a Jesucristo. Número 1. Número 2, hay el judío prosélito. Es decir, aquel que acepta la religión judaica y se hace judío porque profesa esa doctrina. Pero hay el judío de la dispersión. Lucas era judío de la dispersión. Su papá era griego y su mamá era judía. Pero para la nacionalidad de Israel tiene que ser la madre judía. Y ellos lo explican porque como Israel fue invadido por lo menos por 7 naciones durante su historia, violaron muchas mujeres, de manera que el padre puede ser cualquiera, pero seguro es hijo de su mamá. Exactamente.
Entonces se toma en cuenta, lo vuelvo a repetir, hermano, y no está de acuerdo que lo veo que dice que no. En Israel se toma en cuenta es la procedencia de la madre, desde los tiempos Sí, bíblicos. pero yo creo que Lucas no fue Marco. No, Lucas. Era María, tu mamá, y tu papá era romano. Lucas era griego. Sí. Lucas, su papá era griego y su mamá era judía. Sí. Por eso cito a Lucas. Pero lo podemos buscar, no hay problema. Pero es Lucas, su papá era griego. De hecho, el mejor griego que se ha escrito en el Nuevo Testamento lo escribió Lucas, porque eso era su idioma de origen. Sí. Y su segundo idioma era el hebreo porque su mamá era judía. Pero cuando uno examina el contexto de la escritura desde el punto de vista del estilo literario, tanto en Lucas como en Hechos de los Apóstoles, ese es el mejor griego que existe. Y tiene una razón de ser. Su papá era griego. Ese es un griego de la dispersión. Y otra observación. Jesús era hijo de María, pero no era hijo de José. Exacto. Exacto. Sí, señor. Claramente, claro. Entonces se toma en cuenta a María. ¿Ve? Esas son cositas que parecieran que no son importantes, pero que son necesarias. Una pregunta que usted que yo lo veo que tiene muchos conocimientos. En los libros de los discípulos, quien escribe y detalla mejor es Lucas. O sea, no sé si se han dado cuenta que pone todo más detallado. Y yo entiendo más lo de Lucas que lo de Marcos, y en Mateo, otra cosa que le quería preguntar. ¿Por qué en Mateo siempre ponen 2 y los demás ponen 1? Sí. Eso tiene su explicación también. Yo quiero saberlo. Bueno, ¿sabe? Número 1 es a quienes se les escribió el libro. Exacto. En Mateo, que es el libro de la genealogía, capítulo 1, toda la genealogía, A los hebreos. se le escribe a los judíos, Uh-huh. para que conozcan que legalmente ese es el rey de Israel. Amén. Número 1. Lucas le escribió a los griegos, Uh-huh. y los griegos buscaban el hombre perfecto. Uh-huh. Entonces escribe con otro estilo, demostrando que el hombre perfecto es Jesús. Y además, escribe con mucho detalle, porque Sí. él, además de ser, era médico. A eso voy. Sí. Aparte de ser médico, y creo que algunos han llegado a decir que era médico militar, porque describe Sí. lo que es las naves y todos esos movimientos, lo describe con mucho detalle. Como si fuera una crónica. Ajá. Pero Lucas, cuando uno lee a Lucas, cuando le escribe a aquel hombre que él le dice en el Teófilo. primer tratado, Teófilo. Ajá. Y en el primer tratado él dice que él coloca detalladamente y en secuencia lo que Cronológico. sucedió para que, ¿cómo que se llama el hombre? Teófilo. Para que Teófilo principal pudiera entender. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama teología. Teología sistemática. Cuando tomamos las verdades dispersas que están en la palabra de Dios y las organizamos de una manera sistemática, secuencial, para que pueda ser entendida. En cronología se hace eso, en crónicas. Sí. Entonces podemos decir que Lucas era un teólogo. Porque yo sé que a veces nos saca roncha cuando hablamos de teología, que no es sino el conocimiento de Dios. ¿De qué conocimiento? Lo que Él expresa a través de su palabra. Esa es la explicación. Gracias. Porque Varón, él ahí parece, es como cuando una persona va a la universidad y le piden que haga, por ejemplo, la tesis. ajá, La tesis tiene un principio, una norma para hacerla. sí, tiene un esquema. Un esquema, esa es la palabra. Perdona, y Mateo, ¿por qué dice, por ejemplo, en el Gadareno, pone los, que eran 2 hombres? Ayer estaba leyendo otra lectura y también pone los, y los demás ponen él. Sí, cuando leemos los evangelios sinópticos, que son justamente Mateo,
Marcos y Lucas. Es como que viéramos la verdad desde diferentes puntos de perspectiva. Básicamente, vamos a decir, aquí, imagínense, aquí acaba de suceder un choque entre dos carros, dos coches. Y hay una persona que está aproximadamente a 60 metros. Él ve unos detalles. Luego hay otro que está a 30 metros, ve otros detalles. Y hay otro que está exactamente en el punto. Y ve otros detalles. Entonces, ¿cómo construimos la verdad? Sumamos los detalles de todos aquellos que presenciaron el hecho y llegamos a un resultado que es la verdad. Entonces los evangelios sinópticos y casi toda la Biblia no se contradice, sino se complementa. Esa es la razón. Dice la palabra, ¿no? La suma de mi palabra es la verdad. Es la verdad. Ahora bien, claro, cuando nosotros estudiamos más detalladamente evangelios sinópticos, ya abundamos más en eso, porque este es simplemente un vuelo de pájaro. O sea, ¿qué es lo que yo quiero justamente? ¿Cuál es el propósito? Que ese gusanito, que es querer aprender cómo se interpreta la Biblia y cuál es su interpretación correcta, esté en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué muchos de nuestros familiares no llegan al Señor? Y me van a perdonar, pero tengo que decirse. Porque tanto el mundo como muchos de nuestros familiares consideran que somos ignorantes. Porque cuando ellos nos preguntan, explícame tal cosa, oye, déjame, espérate un momento, yo voy a hablar con el pastor. Cuando él me diga. Para que el pastor me explique. Yo te lo digo. O yo te puedo llevar para que hables con el hermano Roberto. Pero no es el hermano Roberto ni el pastor. Es a ti que te están preguntando. Exactamente. Y tú tienes que estar preparado. Y usted me dirá, hermano, pero eso no es bíblico. Dice, yo no me quiero preparar. Pero la Biblia dice, estar preparado para que presentes defensa con mansedumbre de todo aquel que les pide una explicación de la palabra. Gloria a Dios. Ahora, si no vemos esta cosa, ¿y sabes por qué nuestras iglesias no crecen? Por ese detalle. Porque cuando salimos allí a evangelizar y nos agarran un español de esos que lee, porque España lee mucho, y nos agarran con su filosofía de hombre y nos revuelcan, nosotros no tenemos que decir. Entonces nos venimos a hablar con el pastor, mire que Me dio una paliza. le dieron una paliza. Como los de Seba. Varón, es importante, yo sé que esto requiere de mucho tiempo. Sí, También otra cosa, yo tengo ya 36 años en el Evangelio, pero hay cosas que la entiendo más ahora que antes, porque yo antes leía, pero no escudriñaba. Ahora si me toca predicar incluso, yo tengo que escudriñar lo que voy a hablar, porque antes yo creía, yo me sé la pregunta y todo el mundo aquí se la ha hecho, pero ya yo sé que no es así. ¿Cómo puede pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Entiende? No pasó a mucho. Entonces, en el contexto que está escrito la Biblia, entonces ahí que nosotros tenemos que pararnos, en el contexto cultural, histórico, para poder entender la Biblia. Porque la leemos como occidentales, no la leemos como hay que leerla como si fuera uno oriental o del Medio Oriente. En la tierra bíblica. Ahora fíjense una cosa. Vamos a ver cómo lo puedo decir de manera que se entienda lo que quiero decir. Cuando yo llegué a la iglesia del Señor, cuando yo acepté a Cristo, por allá en 1985, sobre todo en el pueblo pentecostal, quienes conocían la Biblia, tenían así como un muro entre nosotros que estábamos sentados allá. Sí. Y ellos que estaban aquí. Y muchas veces se engrandecían. Y uno, por temor, no era capaz ni siquiera de preguntar. Eso ha hecho que la iglesia de Jesucristo, en vez de progresar, eche hacia atrás. Porque cuando la palabra se explica, si Dios llamó, dentro de los 5 ministerios dados por Jesucristo, llamó a maestros,
Y a esos maestros les entregó el don, porque usted no puede tener ministerio si no tiene el don de la enseñanza, con un solo propósito, la edificación de la iglesia. Amén. Y la edificación de la iglesia es justamente un edificio que se construye desde la base. Ustedes dicen desde la zapata, bueno, desde la base hacia arriba. Y como es un edificio vivo, va en constante progresión. Y la iglesia abandonó eso también. Ya nosotros no consideramos que la escuela dominical es importante, ni los momentos como este que podemos edificarnos entendiendo la palabra es importante, sino que nos hemos basado mucho, lo cual no está mal, porque vuelvo a decir, la Biblia está llena de poesía hebrea, 33% de nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero nos quedamos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Y no estudiamos la palabra. Entonces, no es que un ministerio sea mayor que el otro, es que los dos interactúan con un solo propósito, la edificación de la iglesia. Amén. Y yo creo que esta iglesia tiene que retomar eso. Amén. Y pienso también que como este país, sobre todo esta ciudad, es una ciudad intelectual, uno tiene que entrar por ahí, con el conocimiento. Y después que estén aquí por el conocimiento, que los toque el Espíritu Santo y brinquen y salten. Pero tenemos que estar preparados, si no, no vamos a poder libertarnos. A mí no me gusta la palabra conquista, sino la palabra libertad. Amén. No sé si alguien me decía. Ok. Aunque tuve muchas cosas, mira hermano, yo tuve... ¿Qué estabas haciendo tú? Bueno, desde que a mí se me dijo, hace como 2 semanas, que trajera algo sobre esto, yo creo que yo he pasado casi todos los días en esto. Y todavía pienso que es muy poco, que no es suficiente, pero el tiempo corre. Ahí escribí muchas cosas que más adelante, con el favor de Dios, explicaremos. Amén.